Muy buenos días, mi nombre es Henry Charry, matriculado en Ingeniería Ambiental. Me correspondió para el curso de caracterización de contaminantes atmosféricos hacer presentación de la resolución número 909 de junio de 2008, emitida o emanada por el Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial, en ese entonces a cargo del ministro Juan Lozano Ramírez. Esta resolución es la que establece las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la resolución 909 de 2008, y en ejercicio de sus facultades legales, en especial las contenidas en los decretos y resoluciones, entre otros la Ley 9 del 79, Ley 99 del 93 y Decreto 948 del 95, teniendo como referencia o considerando que en la Constitución del año 91, Constitución Política, adoptó como modelo de desarrollo el desarrollo sostenible, entendido como aquel que se conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y el bienestar económico, sin agotar la base de los recursos renovables que se sustenta ni deteriorar el medio ambiente. Y conforme a lo establecido en el artículo 79 de la Constitución Política, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Y es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines, que corresponde al Estado mantener la atmósfera en condiciones que no causan molestias o daños e interfieren en el desarrollo normal de la vida humana, animal, vegetal y de los recursos naturales. Todo ello sustentado en el artículo 73 del Decreto Ley 2811 del 74. El Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, considerando que de acuerdo a la Ley 99 del año 93, le corresponde determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general aplicables a todas las actividades que puedan producir de manera directa o indirecta daños ambientales, dictar regulaciones de carácter general para controlar y reducir la contaminación atmosférica en el territorio nacional, establecer los límites máximos permisibles de emisión, descarga, transporte o depósitos de sustancias, productos o compuestos, cualquier otra materia que pueda afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial procede a establecer, mediante la presente resolución, las normas y estándares de emisión de contaminantes a la atmósfera para fuentes fijas de conformidad al artículo 137 del Decreto 948 de 1995. El Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial resuelve en su capítulo 1 las disposiciones generales, en las cuales se establece definiciones contenidas en el anexo 1 de esta resolución. El objeto establece las normas y los estándares de emisión admisible de contaminantes al aire para fuentes fijas, adopta los procedimientos de medición de emisiones para fuentes fijas y reglamenta los convenios de reconversión a tecnologías limpias. El ámbito de aplicación lo establece para todas las actividades industriales, los equipos de combustión externa, instalaciones de incineración y de hornos crematorios. En lo relacionado con el control de emisiones molestas, aplica además a todos los establecimientos de comercio y de servicio. El capítulo 2 de esta resolución hace referencia a los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para fuentes fijas puntuales de actividades industriales. En la tabla 1 se establecen los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las actividades industriales definidas en el artículo 6 de la presente resolución. Las actividades industriales a las cuales les corresponda realizar la medición de dioxinas y furanos deben utilizar los factores de equivalencia establecidos en la tabla 2 y actuar de acuerdo a procedimientos que se describen. En la tabla 3 se establecen las actividades industriales que se deben monitorear, entre otras, producción de ácido nítrico, producción de ácido sulfúrico, procesamiento de asfalto y producción de productos de asfalto, fundición de acero. Respecto al capítulo 3, define o establece los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para equipos de combustión externa. Establece en
En la tabla 4, los estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa existentes, y en la tabla 5 establece los estándares de emisión admisibles para los equipos de combustión externa nuevos. El capítulo 4 de esta resolución establece los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para centrales térmicas con capacidad instalada igual o superior a 20 megavoltios. Establece los estándares de emisión para centrales térmicas existentes, los estándares de emisión para centrales térmicas nuevas, los estándares de emisión para centrales térmicas que utilicen turbinas a gas con la capacidad igual o superior a 20 megavoltios, nuevas y existentes. Además establece las características de las mediciones directas para las centrales térmicas. En cuanto a la frecuencia de las mediciones directas en las centrales térmicas, dice que deben determinarse de acuerdo con la recomendación de los fabricantes en función al número de horas equivalentes de operación, y establece además otras características que se deben de tener en cuenta. Continuando con el capítulo 4, al que hace referencia a los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para centrales térmicas con capacidad instalada igual o superior a 20 megavatios, este capítulo establece además las características de las mediciones directas para las centrales térmicas, relacionados con la frecuencia de las mediciones directas en las centrales térmicas, que deben determinarse de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes en función del número de horas equivalentes de operación, al finalizar el mantenimiento de la zona caliente recomendado por el mismo. El término horas equivalentes de operación hace referencia a un concepto técnico que define cada fabricante, en donde se establecen los límites seguros para los mantenimientos de las plantas en función de las horas de operación de la planta y del número de arranques y paradas de la misma. El capítulo 5 de esta resolución establece los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para centrales térmicas con capacidad instalada inferior a 20 megavoltios y plantas de cogeneración. En la tabla novena se establecen los estándares de emisión admisibles para cada uno de los puntos de descarga de las centrales térmicas existentes con capacidad inferior a 20 megavoltios y plantas de cogeneración existentes por tipo de combustibles y condiciones de referencia. En la tabla décima se establecen los estándares de emisión para cada uno de los puntos de descarga de las centrales térmicas nuevas con capacidad instalada inferior a 20 megavoltios. En la tabla número 11 se establecen los estándares de emisión para centrales térmicas nuevas y existentes que utilicen turbinas a gas con capacidad inferior a 20 megavoltios. El capítulo 6 define los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las industrias de fabricación de productos textiles. La tabla número 12 establece los estándares de emisión admisibles para los equipos de combustión externa en las industrias existentes de fabricación de productos textiles. Dichos estándares deben de cumplirse en cada uno de los puntos de descarga. La tabla número 13 establece los estándares de emisión admisibles para industrias nuevas. Dichos estándares deben de cumplirse en cada uno de los puntos de descarga de las industrias para la fabricación de productos textiles. El capítulo 7 establece los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para equipos de combustión externa que utilicen biomasa como combustible. Establece estándares de admisión para equipos de combustión externa existentes, equipos de combustión externa nuevos, y además establece los controles de variables para aquellos procesos de instalación que utilicen biomasa como combustible. En sus procesos de combustión deberán controlar las siguientes variables: porcentaje de peso de humedad de la biomasa, temperatura de los gases de chimenea y poder calorífico de la biomasa en base seca. Respecto a las mezclas de combustibles, dice que cuando un equipo de combustión externa que utilice biomasa como combustible use adicionalmente otro combustible en proporción superior al 5%, deberán cumplir con lo establecido en el capítulo 3 de la presente resolución. Para el capítulo 8 de la resolución a que estamos haciendo referencia, define los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para la fabricación de productos de refinación de petróleo. Establece para los estándares para las actividades existentes y los estándares para las
las actividades nuevas. En el capítulo 9 establece los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las industrias de producción de cemento, concreto y agregados. Establece estándares de admisión de contaminantes al aire, material particulado para las minas de agregados y materias primas para la industria cementera nueva y existente. Los estándares relacionados en la tabla 18 y 19 para dispositivos colectores de polvo empleados en trituradores y en bandas transportadoras existentes dentro de las instalaciones mineras. Dichos estándares deben cumplirse en cada uno de los puntos de descarga de los equipos mencionados anteriormente. Además, establece los estándares de admisión admisibles contaminantes al aire para hornos cementeros y secadores de materias primas existentes en instalaciones cementeras. Continuando con el capítulo 9, relacionado con los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las industrias de producción de cemento, concreto y agregados, define los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para hornos cementeros y secadores de materias primas nuevos, y los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire en procesos existentes que no implican combustión en plantas cementeras y de producción de concreto. La tabla 22 establece los estándares de emisión admisible para los dispositivos colectores de polvo empleados en los enfriadores de clínker, sistemas de molienda en seco, silos de almacenamiento, bandas transportadoras o similares, sistemas de empacado en sacos, sistemas de descarga y carga a granel y dosificación de concreto existente. Los valores se comparan a condiciones de referencia de 25 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio. Define también los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire en procesos nuevos que no implican combustión en plantas cementeras y de producción de concreto. El capítulo 10 define los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las industrias de fabricación de productos de cerámica refractaria, no refractaria y de arcilla. Establece los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las industrias existentes, industrias nuevas y de contaminantes peligrosos al aire para las industrias de fabricación de productos de cerámica refractaria, no refractaria y de arcilla. La temperatura de los gases emitidos por las industrias de fabricación de productos de cerámica refractaria, no refractaria y de arcilla para hornos continuos no debe exceder de 180 grados centígrados. Para el caso de los hornos discontinuos, la temperatura no debe exceder 250 grados centígrados durante la etapa del máximo consumo de combustible. Continuando con el capítulo 10, el cual define los estándares de admisión admisibles de contaminantes al aire para las industrias de fabricación de productos de cerámica refractaria, no refractaria y de arcilla, establece las características de las mediciones directas en hornos en la industria de fabricación de productos de cerámica refractaria y no refractaria y de arcilla. Las mediciones directas en hornos discontinuos de industria de fabricación de productos de cerámica refractaria, no refractaria y de arcilla deben realizarse de acuerdo a lo establecido en el protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. Para efectos de la medición, el industrial debe informar a la autoridad ambiental competente la fecha y hora en la que inició el proceso de cocción, así como la carga de material, el consumo y características de combustible y de las materias primas. Para el capítulo 11, define los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las instalaciones de tratamiento térmico de subproductos animales. Establece características del proceso. Este se relaciona con el tratamiento térmico de productos animales, el cual debe realizarse bajo condiciones de temperatura, presión y en periodos de tiempo requeridos según las especificaciones dadas por el fabricante del horno, dependiendo del producto final que se obtendrá. Se debe garantizar la total destrucción de microorganismos patógenos presentes o potencialmente presentes en los productos animales, además de contar con medidores automáticos y registros de tiempos, temperaturas y presiones del proceso. Frente al tratamiento de gases o vapores, en las instalaciones donde se realiza el tratamiento térmico a productos de animales se debe instalar un sistema para el tratamiento de gases o vapores generados durante el proceso, por lo cual las instalaciones deben contar como mínimo
con una cámara de postcombustión para completar el proceso de depuración de gases y vapores a una temperatura mayor a 760 grados centígrados durante 0.5 segundos. Continuando con el capítulo 11, el cual establece los estándares de emisión admisibles de contaminantes para instalaciones de tratamiento térmico de subproductos animales. Los sistemas de ventilación y extracción de vapores en las instalaciones donde se realice tratamiento térmico de productos animales deben contar con un sistema de ventilación y extracción apropiado para la eliminación de olores u vapores u otros, evitando la dispersión y emisión a la atmósfera. El sistema de extracción debe conducir los vapores formados dentro de esta misma instalación donde se realice el tratamiento de gases o vapores, llamado cámara de postcombustión. Relacionado con la temperatura de salida de los gases, todas las instalaciones de tratamiento térmico de subproductos de animales deben contar con un sistema que registra de forma automática la temperatura de los gases de salida en la cámara de postcombustión. Esa temperatura debe estar por debajo de los 250 grados centígrados. Si el registro de dicha temperatura está por encima de este valor, se debe instalar un sistema de enfriamiento que reduzca la temperatura como máximo hasta 250 grados centígrados. Frente al tratamiento térmico de productos con riesgo biológico, el tratamiento térmico de subproductos de animales con riesgo biológico debe realizarse en instalaciones de incineración o en hornos cementeros que realicen coprocesamiento y se registra los estándares establecidos en el capítulo 7 de la presente resolución. Capítulo 12 de la resolución número 909 de junio de 2008. Define los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para instalaciones de tratamiento térmico de subproductos animales. Establece su campo de aplicación, el cual rige para el tratamiento térmico de residuos y o desechos peligrosos en instalaciones de incineración y para hornos cementeros que realicen coprocesamiento. Para los efectos de la modificación o obtención de la licencia ambiental, las instalaciones de incineración y de hornos cementeros que realicen coprocesamiento de residuos de desechos peligrosos deben realizar una prueba de quemado con el fin de determinar las cargas de alimentación, la capacidad, la eficiencia de destrucción del residuo peligroso, el tipo de residuos y o desechos peligrosos que podrán ser tratados en la instalación, etc. La tabla 28 presenta las temperaturas de la operación para la cámara de postcombustión y combustión que deben cumplir las instalaciones de incineración de residuos y o desechos peligrosos. Continuando con el capítulo 12, el cual establece el tiempo de retención en la cámara de postcombustión para las instalaciones de incineración de residuos y o desechos peligrosos, el cual debe ser igual o superior a 2 segundos. La tabla 29 contiene los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire en instalaciones de incineración de residuos y o desechos peligrosos. Los hornos cementeros que realizan coprocesamiento de residuos o desechos peligrosos que realizan la alimentación de estos a la entrada del horno deben asegurar una temperatura al ingreso igual o superior a 1100 grados centígrados y una temperatura en el quemador principal superior a 1800 grados centígrados. El tiempo de retención en hornos cementeros que realicen coprocesamiento de residuos y o desechos peligrosos debe ser superior a 4 segundos. Continuando con el capítulo número 12, relacionado con los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para instalaciones donde se realicen tratamiento térmico a residuos y o desechos peligrosos, la tabla número 30 contiene los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire en hornos cementeros que realizan coprocesamiento de residuos y o desechos peligrosos. Las instalaciones de incineración y los hornos cementeros que realicen coprocesamiento de residuos y o desechos peligrosos deben contar con sistemas de monitoreo continuo para la obtención de datos horarios de los contaminantes establecidos en la tabla 29 y tabla 30 respectivamente. Las instalaciones de incineración y de hornos cementeros que realicen coprocesamiento de residuos y o desechos peligrosos deben cumplir con un estándar de emisión admisible para la sumatoria de cadmio, talio y sus compuestos de 0.05 miligramos por metro cúbico y para la sumatoria de metales de 0.5 miligramos por metro cúbico a condiciones de referencia 25 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio. Siguiendo con el capítulo
capítulo número 12, el cual define los estándares de emisión admisibles de contaminantes en el aire para instalaciones donde se realice el tratamiento térmico de residuos o desechos peligrosos. Establece además estándares de admisión admisibles de dioxinas y furano para instalaciones de incineración y hornos cementeros existentes y nuevos. Todas las instalaciones de incineración y de hornos cementeros que realicen coprocesamiento deben contar con un sistema que registre de forma automática la temperatura de salida de gases. Esa temperatura debe ser inferior a 250 grados centígrados. Si el registro de dicha temperatura está por encima de este valor, se debe instalar un sistema de enfriamiento que reduzca la temperatura como máximo hasta 250 grados centígrados. En el capítulo número 13, define los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para instalaciones donde se realice tratamiento térmico a residuos no peligrosos. Establece temperaturas de operación, tiempo de retención en la cámara de postcombustión, estándares de emisión admisibles de contaminantes para instalaciones de incineración de residuos no peligrosos, temperatura de gases de salida en la cámara de postcombustión, estándares de emisión admisibles para instalaciones que incineren residuos no peligrosos con deficiencia de oxígeno, pirólisis o termólisis, tratamiento térmico de residuos no peligrosos en hornos cementeros. El capítulo número 14 hace referencia a los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para hornos crematorios. Establece la aplicación hacia los hornos crematorios para la incineración de exhumaciones y cadáveres de humanos y animales. El tiempo de retención en la cámara de postcombustión de los hornos crematorios debe ser superior a 2 segundos. La tabla 34 contiene los estándares de emisión admisibles de los contaminantes al aire en hornos crematorios. Los hornos crematorios deben de cumplir un límite de emisión admisible de 100 microgramos por metro cúbico para benzoepireno y dibenzo antraceno a condiciones de referencia de 25 grados centígrados, 760 milímetros de mercurio con oxígeno de referencia de 11%. Todos los hornos crematorios deben de contar con un sistema que registre de forma automática la temperatura de salida de los gases. Esta temperatura debe ser inferior a 250 grados centígrados. El capítulo número 15 hace referencia a las quemas controladas en áreas rurales. Establece que para la verificación del cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones para las quemas abiertas controladas en áreas rurales en actividades agrícolas y mineras, se debe seguir lo contemplado en la resolución 532 del año 2005 del Ministerio de Agricultura y otras instituciones del Estado. De igual manera, el capítulo 6 hace referencia al control de emisiones molestas para los establecimientos de comercio y de servicio. Manifiesta que todo establecimiento de comercio y de servicio que genere emisiones molestas debe contar con ductos o dispositivos que aseguren la dispersión de las emisiones molestas de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del decreto 948 del 95. El capítulo número 17 hace referencia a la determinación del punto de descarga de la emisión por fuente fija. Dice que toda actividad que realice descarga de contaminantes a la atmósfera debe contar con ductos o chimeneas cuya altura y ubicación favorezca la dispersión de estos al aire, cumpliendo con los estándares de emisión que les son aplicables. Respecto a la altura del punto de descarga de chimenea o ducto, se determinará con base en la altura o ancho proyectado de las estructuras cercanas, entre otros criterios, siguiendo las buenas prácticas de ingeniería tanto para las instalaciones existentes como para las instalaciones nuevas. El capítulo número 18 hace referencia a la medición de emisiones para fuentes fijas. Dice que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adoptará a nivel nacional el protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. Dicho protocolo contendrá los métodos de medición de referencia para la fuente fija, los procedimientos de evaluación de emisiones y otras variables. Cuando no sea posible realizar el estudio de emisión por cualquiera de los métodos de referencia establecidos en el protocolo mencionado, generado por fuente fija, o cuando se facilite la aplicación de un método alternativo, la industria podrá solicitar a la autoridad ambiental competente la autorización para el empleo de un método alternativo de acuerdo a lo establecido en dicho protocolo.
Para la realización de las mediciones directas, todo encargado de realizar la toma de muestras, análisis de laboratorio y medición directa en campo de emisiones para verificar el cumplimiento de los estándares establecidos de contaminantes al aire. Debe estar acreditado de conformidad con lo establecido en el decreto 1600 del año 1994. El capítulo número 19 hace referencia a los sistemas de control de emisiones. Los sistemas de control deben operarse con base en las especificaciones del fabricante y con lo establecido en el protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. Toda fuente de emisión que cuente con un sistema de control debe elaborar y enviar a la autoridad ambiental competente para su aprobación el plan de contingencia del sistema de control que ejecutará durante la suspensión del funcionamiento de este, cuando que se requiera que para efectos de mantenimiento rutinario periódico sea necesario suspender el funcionamiento del sistema de control. Se debe ejecutar el plan de contingencia aprobado previamente por la autoridad ambiental competente. Cuando las fallas que se presentan en los sistemas de control de la contaminación del aire requieran un tiempo para su reparación superior a 3 horas por cada día, se debe ejecutar el plan de contingencias. El capítulo número 20 hace referencia a los convenios de reconversión a tecnologías limpias. Los convenios de reconversión a tecnologías limpias, de los que habla el artículo 99 del decreto 948, debe contener cuando menos los siguientes aspectos: objetivos, alcances, plazos, actores involucrados, consideraciones legales, plan de reconversión a tecnologías limpias y actividades de seguimiento. Los planes de reconversión a tecnologías limpias deben incluir una definición precisa de los cambios parciales o totales en los procesos de producción, un estimativo de reducción o minimización de las emisiones contaminantes a la atmósfera, entre otros aspectos. Frente al tema de actividades de áreas de fuentes de contaminación alta, se establece un plazo superior a 12 meses adicional al plazo previsto en el numeral primero del artículo 98 del decreto 948 del 95, y a las áreas fuentes de contaminación media se establece un plazo superior a 24 meses adicional al plazo previsto en el mismo decreto anterior mencionado. Finalmente, el capítulo 21 de la resolución número 909 de junio de 2008 hace referencia a las disposiciones finales, entre estas la corrección a disposiciones de referencia, cálculo de flujo del contaminante, cumplimiento de estándares de emisión admisibles individualmente, emisiones fugitivas, frecuencias de los estudios de evaluación de emisiones atmosféricas, procesos de combustión utilizando biomasa, procesos de combustión utilizando aceite usado, combustible utilizado, registro único ambiental, traslado de instalaciones, programas de reducción de contaminación, competencias, sanciones, anexos y vigencia y derogatorias. Muchas gracias por la oportunidad que se me brindó para hacer esta presentación de la resolución.